Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. Te agradezco que estés aquí en Motivación TV como cada semana. En esta ocasión, por única vez, en miércoles. Normalmente tú sabes que las transmisiones son los días jueves. Sin embargo, en esta semana es el día miércoles. Agradezco mucho el que estés aquí, sobre todo para que podamos platicar tú y yo de un tema que a lo mejor te va a parecer un poco contradictorio, pero ya viéndolo bien y analizándolo bien y pensándolo bien, nos vamos a dar cuenta que no es tan contradictorio en el día a día y que es algo que al final de cuentas es natural en cada uno de nosotros. Así es que yo espero que te guste este tema y no solo que te guste, sino que también me des tu opinión acerca de este tema, qué es lo que ha pasado contigo acerca de este tema y pues así de esta forma todos nos vamos a poder enriquecer. Así es que gracias por estar aquí en Motivación TV. Mira, ¿de qué tema estoy hablando? Estoy hablando de un tema que cuando yo lo estuve preparando, la verdad te soy sincero, a mí me dio mucho de pensar. Yo estaba en un principio diciendo, ¿lo pongo, no lo pongo? O cómo podemos en un momento dado conectar este tema con esta parte del desarrollo humano. Y me voy dando cuenta que cada uno de nosotros tenemos una condición que es de la que vamos a platicar el día de hoy, y que esta condición, si cada uno de nosotros la podemos aceptar, la interiorizamos dentro de nosotros, la trabajamos y al final de cuentas vemos los resultados que se está dando, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos esa gran oportunidad para lograr construir nuestra propia felicidad. Tú sabes, porque lo he comentado en otras de las transmisiones, tú sabes que yo soy un fiel creyente de la construcción de la propia felicidad. Hemos hablado, y algún tema se trató sobre esto, de las 3 formas que hay a través de las cuales nosotros vamos por nuestra felicidad, ya sea porque salimos a buscar nuestra felicidad, ya sea porque esperamos a que nuestra felicidad llegue desde el exterior hacia nosotros, o la tercera, y es a la que me voy a referir el día de hoy, de cómo podemos construir cada uno de nosotros nuestra propia felicidad. Si en el caso de que tú salgas a buscar la felicidad, la encuentras, qué bueno, excelente, y pues adelante, hay que continuar y está bien, qué bueno. Si tú eres de los que simple y sencillamente estás con los brazos abiertos esperando a que la felicidad llegue a ti, y si la felicidad llega estando de esa forma, bueno, pues está bien y no hay más que abrazarla y gozarla en ese momento. Está bien también. Pero si tú te dedicas a construir tu propia felicidad y sobre todo si la estás construyendo desde un punto de vista en donde estás trabajando en ti, entonces te vas a dar cuenta que dentro de ti existen todos los elementos necesarios para que vayas construyendo poco a poco, día a día, momento a momento, tu propia felicidad. Y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira, la plática del día de hoy se llama la fragilidad confesada, o convierte tus fragilidades en capacidades. Sin embargo, ya conforme lo fui preparando este tema, me gustó más esta parte de la fragilidad confesada. Es decir, cuando cada uno de nosotros tomamos conciencia de esta parte y empezamos a confesar que somos frágiles. Y a partir de ahí, partiendo de esa fragilidad y de esa aceptación que tenemos, ¿cómo podemos nosotros llegar a construir nuestra propia felicidad? Hay muchas formas de construir nuestra propia felicidad. Y una es precisamente confesando nuestras fragilidades. Confesando esa fragilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y tú me podrías decir, a ver Álvaro, pero espérame, ¿cómo se conecta esta parte de la fragilidad? Estás hablando de la fragilidad personal. ¿Cómo voy a conectar esta fragilidad personal con la felicidad? Si estoy viendo mi propia fragilidad, ¿cómo la voy a conectar con la felicidad? Bueno, pues es parte de lo que vamos a ver el día de hoy y es parte de la tesis que te voy a dejar para que tú lo razones, para que tú lo reflexiones, para que tú saques tus propias conclusiones y de ahí
tú determines si empiezas a trabajar de tus fragilidades, empiezas a darte cuenta de todas esas fragilidades que tú también tienes, como yo las tengo, como todos la tenemos, y de ahí, si yo voy a decidir, si tú vas a decidir, a través de esa fragilidad empezar a construir tu propia felicidad. Pudiera parecer contradictorio, en donde me digas, a ver, ¿cómo vamos a hablar de esta parte de la fragilidad para llegar a esta parte de la felicidad? Si estamos hablando de fragilidad personal, vamos a ver que sí se puede. Y de ti va a depender el si quieres seguir este camino, este sendero para construir tu propia felicidad, o simple y sencillamente sigues tomando la decisión de esperar a que la felicidad te llegue por parte de los otros, de esperar a que la felicidad llegue porque algún día va a llegar, porque la vida no te puede tratar tan mal, porque tú sabes que algo llegará en su momento y llegará a ti, pero estando tú pasivamente. O si decides salir a buscarla y no construir tu felicidad, no, simplemente salir a buscarla y pues a ver en dónde la encuentras. Eso ya depende de cada uno y vas a ver cómo no es una contradicción. Y hay una frase que te quiero dejar que dice así: la fragilidad confesada deja de serlo y se convierte en felicidad autoconstruida. Te la repito, la fragilidad confesada deja de serlo y se convierte en felicidad autoconstruida. Si analizamos esta frase, fíjate cómo dice: la fragilidad confesada, y es lo que yo te decía al principio, en donde yo confieso que soy frágil. Pero cuando yo confieso que soy frágil, deja de ser fragilidad. ¿Por qué? Porque me empiezo a empoderar, me empiezo a dar cuenta, empiezo a llevar a mi cerebro y a todo mi cuerpo ese conocimiento y esa aceptación de que sí soy frágil, no soy un ser invencible, soy frágil. Entonces la fragilidad confesada deja de serlo, es el punto en donde inicia el dejar de ser una fragilidad para convertirse en una felicidad, pero en una felicidad autoconstruida, es decir, que yo mismo me estoy construyendo para mí, que tú mismo, tú misma te estás construyendo esa propia felicidad. ¿Cuál sería el objetivo de confesar esta fragilidad? El obtener bienestar. O si tú lo quieres, estar bien. Al hablar de bienestar, como te lo he dicho en otras transmisiones, estoy hablando de bienestar, para estar bien. Y entonces es la forma en donde empezamos a cerrar cada uno de nosotros y con nuestro trabajo personal, ese camino o ese sendero que nos lleva hacia nuestro propio bienestar o hacia nuestro propio estar bien. Yo estoy seguro que tú has escuchado mucho, tal vez en pláticas, en cursos, en transmisiones como esta, o tal vez has leído en algún libro aquella frase muy famosa que te dicen: tú eres único e irrepetible, tú eres única e irrepetible. Y sí es cierto, somos únicos y somos irrepetibles. Claro que sí. Ahorita recordé una frase que recibí por ahí en la semana a través de las redes sociales, en donde decía: podemos ser únicos e irrepetibles, pero ¿qué crees? Somos reemplazables. Aguas con ese tipo de cosas, porque además es una verdad. Pero bueno, volvamos a esa parte, quedémonos para no crearnos tristeza en este momento, quedémonos en esta parte de que somos únicos e irrepetibles. Y sí es cierto, tú eres único, irrepetible, eres única e irrepetible. Es muy cierto esto. Pero lo que no nos han dicho es de que también somos frágiles y quebradizos. Tanto tú como yo somos frágiles, somos quebradizos. Y lo vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir frágil? De acuerdo con el diccionario, frágil quiere decir quebrar o romper. Quiere decir una condición, una situación, un artículo, una cosa, un algo que se puede quebrar o que se puede romper. ¿Has llegado tú en un momento dado de tu vida a decir que estás quebrado o quebrada?
¿Has llegado a decir en un momento dado de tu vida que tu vida está rota irremediablemente? Pues es ese momento en donde esa fragilidad que tenemos cada uno de nosotros nos lleva a que una situación, alguna relación, algún asunto, algo que traigamos nosotros dentro de nosotros, en ese momento se rompe derivado de esa fragilidad humana, de esa fragilidad personal que cada uno de nosotros tenemos. Y de esta fragilidad surge precisamente esta fragilidad humana. ¿A qué se refiere la fragilidad humana? Bueno, esta fragilidad humana quiere decir que cada uno de nosotros somos vulnerables, tenemos carencias, tenemos limitaciones, tenemos debilidades, tenemos soledades, tenemos miedos, incertidumbres, somos indefensos o nos sentimos indefensos, somos susceptibles de ser heridos. Fíjate cuántas cosas, y no te estoy nombrando todas, pero cuántas cosas nos pueden llevar a un estado de rompimiento o a un estado de quiebre. ¿Cuántos quiebres has tenido tú en tu vida? Pero quiebres, que sean realmente quiebres en donde quedes irremediablemente roto o rota. Y yo estoy seguro que en este momento están viniendo a tu mente muchos aspectos, muchos momentos de tu vida en donde tú tal vez sí llegaste a este rompimiento, sí llegaste a este quiebre, o en donde tú te sentiste así, de esa forma, te sentiste rota o roto, te sentiste quebrado o quebrada. Pero fíjate cuántos aspectos se pueden dar. Somos vulnerables, tenemos carencias, tenemos limitaciones, tenemos debilidades, tenemos soledades. ¿Cuántas de esas soledades te han llevado a un quiebre? ¿Cuántas de esas soledades te han llevado a un rompimiento contigo misma o contigo mismo? Tenemos miedos, incertidumbres, nos sentimos o somos indefensos y somos susceptibles de ser heridos. Entonces fíjate toda esta fragilidad humana, de cuántas cosas se llega a componer y que eso forma parte de la vida, forma parte de nosotros y que estamos sujetos a que en cualquier momento surja alguno de estos aspectos y entonces al surgir, bueno, pues irremediablemente nos va a llevar a un estado de quiebre, a un estado de rompimiento con nosotros mismos o con la vida y cómo nos vamos a sentir. Y entonces aquí es en donde cobra mayor relevancia esto que yo te estaba diciendo hace un momento, ¿no? A ver, Álvaro, ¿cómo es posible que me digas que este rompimiento, este quiebre me puede llevar a una felicidad? Sí, claro que te puede llevar a una felicidad, pero ¿cómo? Si somos vulnerables, si tenemos carencias, si tenemos limitaciones, debilidades, soledades, miedos, incertidumbres, nos sentimos indefensos, somos susceptibles de ser heridos. ¿Cómo con todo esto voy a lograr alcanzar o construir esa felicidad que estoy buscando? Yo te pediría que me des un poco de tiempo y vamos a platicarlo y a reflexionarlo y cada quien vamos a sacar nuestra reflexión acerca de si es cierto esto de que podemos construir la felicidad partiendo de esta fragilidad humana. Y mira, hablando de fragilidad humana, no nos queda otra y el mejor ejemplo que tenemos en este momento es la pandemia. ¿Esta pandemia en qué condición nos puso? Puedes decir muchas palabras, te puso triste, te puso con miedo, lo que sea, pero nos puso realmente en un estado de fragilidad. ¿Por qué? Porque es algo que ni tú ni yo habíamos vivido jamás en la vida. Ya aquí en México hace algunos años habíamos tenido por ahí alguna situación con una pandemia, pero que afortunadamente pasó rápido y realmente como que no alcanzamos a digerirla bien y no nos alcanzamos a dar cuenta hasta dónde podía llegar toda esta parte. Sin embargo, hoy por hoy, con más de un año de estar prácticamente cada uno de nosotros en este estado de hibernación, como lo hemos comentado en otras de las transmisiones, o en este retiro mágico, que a mí me gusta mucho este concepto. Bueno, pues sí, obviamente ahí nos sentimos, durante la pandemia nos sentimos vulnerables, con carencias. ¿Por qué? Porque decíamos que llegó un momento que estábamos encerrados y ahora, ¿qué es lo que me falta? Salir, me falta convivir con las personas, me faltan los abrazos. O sea, ¿cuántas carencias afectivas llegamos a tener? Es más, ya ni siquiera nos saludábamos de voz y de lejecitos y volteándonos como para no tener contacto con las otras personas.
teníamos limitaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estábamos en un lugar, en ese retiro mágico, que por muy retiro y por muy mágico, pues estábamos encerrados. Y eso nos llevaba a una parte de debilidad. ¿Por qué? Porque pues, nos hacía sentir inferiores, nos hacía sentir débiles, todo eso poderoso, todo eso que somos únicos, irrepetibles, poderosos, que somos lo máximo. A ver, sí, sí es cierto. Pero aquí, encerrados, Álvaro, ¿cómo me lo dices si estamos encerrados? Y que todavía hasta la fecha, bueno, pues ya con las vacunas y que ya pasó el tiempo y que poco a poco se ha ido restableciendo ese orden que teníamos o ese desorden que teníamos hasta antes de esto, pero al final de cuentas nos hizo sentirnos débiles. ¿Cuántas soledades vivimos durante esta pandemia? Aún estando con la familia, ¿no te llegaste tú a sentir en soledad? En donde tú necesitabas el contacto humano también con el exterior, con tu gente de tu trabajo, con tus amigos, con tus grupos de apoyo, etcétera. ¿Cuántos miedos surgieron dentro de ti con la pandemia? ¿Cuánta incertidumbre surgió durante la pandemia en donde nos decían que ya iba a terminar y siempre no, y se iba alargando y íbamos conociendo más casos y cómo iba evolucionando esta parte? O sea, llegó un momento en donde había mucha incertidumbre acerca de esto y que no sabíamos realmente cuándo íbamos a salir. Nos sentíamos indefensos. ¿Por qué? Porque pues, ante una pandemia nos dimos cuenta de que en cualquier momento podíamos caer cada uno de nosotros, nos podíamos contagiar, y con todo lo que estábamos oyendo en la televisión, en la radio, en las noticias, en el periódico, etcétera, y nos dimos cuenta que éramos susceptibles de ser heridos. ¿Por qué? Pues por el virus. Entonces fíjate que como el mejor ejemplo de esto, de esta fragilidad humana, pues es esta pandemia que acabamos de pasar. Fíjate que hay una reflexión en donde en una ocasión llega un empleado del gobierno a una granja. Llega, se entrevista con el granjero y le dice: vengo a revisarle toda su granja. Oiga, pero ¿por qué? Si yo he trabajado bien, yo no tengo problemas, he pagado mis impuestos, todas mis contribuciones, yo estoy al corriente en todo. ¿Qué viene a revisar? Pues yo tengo una orden para revisar absolutamente toda su granja. Y le dice: bueno, pues ok, adelante, puede usted pasar. Solamente le voy a pedir un favor. Por favor, no vaya al patio de atrás. Y le dice el empleado del gobierno: ¿cómo que no vaya al patio de atrás? No, no vaya para esa parte, por favor, yo se lo pido. Y entonces el empleado del gobierno saca una placa y se le enseña: ¿sabe usted lo que es esto? Pues sí, es una placa, le responde el granjero. Bueno, esta placa a mí me da la autoridad total para que yo pueda revisar absolutamente toda su granja y todo lo que yo necesite. Y entonces el granjero le dice: bueno, pues está bien, adelante, usted decide y adelante. Y entonces ya el empleado del gobierno se va y empieza a revisar la granja y todo esto, cuando de repente, después de un rato, el granjero empieza a escuchar unos gritos desaforados: ¡ay, ay, ayúdenme, ayúdenme! Y entonces pues va el granjero y le dice: ¿qué le pasó? Y se da cuenta que viene el empleado del gobierno, pero viene correteado por un toro. El toro viene detrás de él. Y entonces hasta que llega el granjero y cierra el lugar en donde estaba, ya el toro se queda ahí resguardado. Y entonces el empleado del gobierno, imagínate, con los miedos y con el susto y todo como venía, y le dice: oiga, ¿por qué no me dijo que había un toro allá atrás? Yo le dije que no pasara al patio de atrás. Bueno, sí, pero o sea, me hubiera dicho que había algo. Y le dice el granjero: ¿sabe qué? Que hay lugares en las que ni siquiera su placa sirve para la fragilidad que tenemos cada uno de nosotros como personas. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de los títulos que cada uno de nosotros tengamos, independientemente de los estudios, independientemente de la experiencia, independientemente de todo lo que hemos vivido en la vida y todo eso, nada sirvió con esta pandemia. Esta pandemia lo único que vino a hacernos fue a recluirnos, a mandarnos a este retiro mágico, y que ya estando en este retiro mágico decimos: bueno, pues ¿de qué me sirven todos mis títulos? ¿De qué me sirve todo lo que yo tengo si estoy yo aquí encerrado? Y por lo tanto, si estoy encerrado, es derivado de esa fragilidad humana
que cada uno de nosotros tenemos y que somos susceptibles de todo lo que ya comentamos hace un momento. Por eso, yo te vuelvo a recalcar, una forma de construir la propia felicidad es la fragilidad confesada, deja de serlo y se convierte en felicidad autoconstruida. Te lo repito, la fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en felicidad autoconstruida. ¿Te está gustando el tema? Yo espero que sí. ¿Te está interesando el tema? Yo espero que sí. ¿Crees que en un momento dado sirva para reflexionar y que derivado de eso cada uno de nosotros tomemos las decisiones que nos lleven a construir nuestra propia felicidad? Si es así, gracias por los likes que me estás dando aquí en la página. Los he estado viendo y los agradezco mucho. Y gracias también porque lo puedas tú compartir con toda la gente que te sigue en redes. ¿Para qué? Para que nos podamos nutrir también de los comentarios y de las experiencias que las demás personas tengan acerca de este tema y que, ¿por qué no?, nos confiesen también sus fragilidades si es que así lo desean. ¿Estás de acuerdo? Gracias por esto. Perdón por este break, pero tú ya sabes que no puedo dejar pasar este momento. ¿Qué te parece esta parte de la fragilidad? Y aquí entramos a un debate que yo creo que es interesante. ¿Es lo mismo ser frágil que ser débil? ¿Para ti qué crees? ¿Es lo mismo ser frágil que ser débil? Yo digo que no. No sé tú qué digas, pero yo digo que no y te voy a decir por qué no. Porque para mí lo frágil se rompe, mientras que lo débil simplemente se agota. Lo frágil resiste hasta quebrarse, mientras que lo débil aguanta sin quebrarse. Lo frágil sufre hasta romperse, mientras que lo débil tiene un sufrimiento crónico. Vamos a detallarlo si tú estás de acuerdo. Lo primero, lo frágil se rompe. Cualquier cosa tiene un grado de resistencia. Si yo tomo aquí esta pluma y la empiezo yo a voltear, va a llegar un momento en donde va a resistir tanto que no va a permitir que se rompa. Pero si yo sigo insistiendo en doblarla, lo único que va a llegar es que va a llegar a su punto de quiebre y la resistencia que está dando ya no va a aguantar y se va a quebrar, se va a romper. Y así cualquier cosa que tengas en tus manos, cualquier cosa que tengas en tu casa, así cualquier cosa que tú le empieces a ejercer presión, lo trates de doblar o lo aprietes de tal manera, se va a resistir en un principio, pero va a llegar un momento en que va a llegar a ese punto de quiebre y se va a romper. Y ahí te vas a dar cuenta que era una pieza frágil. En cambio, lo débil simplemente se agota. Porque en lo débil, ¿qué es lo que sucede? En lo débil yo puedo tener esta servilleta y yo la puedo voltear y no le pasa nada. Así como a esta, si yo lo doblaba, se rompía la pluma, a una servilleta, si yo la doblo, pues no, es débil. ¿Por qué? Porque, mira, la puedo doblar, no es rígida, no es firme, es débil. Y la puedo yo doblar y simplemente se va a agotar, pero no se va a romper. Y yo la puedo doblar aún más y no se va a romper. Y la puedo doblar aún más y no se va a romper. Y la puedo seguir doblando y no se va a romper. Pero ¿qué pasa si yo doblo esto? Este me va a ofrecer una resistencia. Aquí la resistencia que ofrece es mínima. Y por eso permite que se doble de esta forma. Lo segundo, lo frágil resiste hasta quebrarse. Pues sí, es lo que estamos viendo. Lo frágil resiste hasta quebrarse, mientras que lo débil aguanta sin quebrarse. Y ya con el ejemplo de la pluma y de la servilleta lo estamos viendo. Lo frágil sufre hasta romperse. Si estamos así haciéndolo, pues va a sufrir porque está ofreciendo una resistencia y esa resistencia hace que sufra. Tú me vas a decir, pero es una pluma. Dame un minuto. Mientras que lo débil tiene un sufrimiento crónico. Yo lo puedo seguir volteando
y va a tener un sufrimiento crónico, pero no se va a romper, no se va a quebrar. Ahora, todo esto pásalo a ti como persona. ¿Qué situaciones de tu vida te llevan a esa fragilidad en donde te has roto, te has quebrado? ¿Qué situaciones de tu vida te han llevado a que no te quiebres y estás aguante y aguante y aguante y aguante y aguante? Y tú sabes que hay un límite, pero sigues aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y te agotas de aguantar, pero no te rompes. ¿Qué situaciones de tu vida están así? ¿Qué situaciones de tu vida has resistido hasta quebrarte? Y entonces ahí es donde te das cuenta que eres frágil. ¿En qué situaciones llega un momento que dices, ya, hasta aquí, ya no puedo más, ya basta? Y es el momento en el que te quiebras. En cambio, ¿en qué otras situaciones de tu vida has aguantado sin quebrarte? Y ahí estás aguantando, porque calladita me veo más bonita, por el que dirán, por las creencias, por lo que digan otras personas, por lo que tú quieras. ¿En qué situaciones de tu vida has estado así aguantando sin quebrarte? ¿En qué situaciones has sufrido hasta quebrarte? Y que cuando te quiebras, todavía tienes esa parte en donde dices, quiero restablecer, y ahí estás tratando de aguantar hasta que llegas a tu límite, a tu punto de quiebre, y ¡pum! Se rompe todo, ¡pum! Se quiebra todo. Pero estás sufriendo hasta que se rompe, y aún rota, sigue sufriendo. En cambio, ¿en qué situaciones has tenido ya un sufrimiento crónico? En donde lo único que está sucediendo es de que por estar aguantando y aguantando y aguantando y aguantando, lo único que está pasando es de que hay un sufrimiento crónico. Entonces ahí nos damos cuenta cómo lo frágil y lo débil no son sinónimos. Y yo aquí te quiero llevar a la reflexión, ¿por qué? Porque en cuántas ocasiones nos dejamos caer así definitivamente, en donde creemos que hay situaciones que nos llevan a un punto de quiebre. ¿En cuántas ocasiones estamos así? Y entonces nos sentimos muy mal. Y a lo mejor lo único es de que debemos demostrar en ese momento es nuestra propia debilidad, en donde podemos aguantar, en donde sabemos que hay un límite, pero que aún así sabemos que podemos seguir aguantando por la razón que tú quieras. Tú debes de tener tus propias razones. En cambio, ¿cuántas otras situaciones sí te llevan a un quiebre de vida? Y si hacemos esta reflexión en donde hagamos en una hoja, poner todas estas situaciones que me han llevado a un quiebre, a un rompimiento, y todas estas situaciones en las que simplemente he mostrado mi debilidad, yo te puedo decir que a lo mejor muchas de las que están en quiebre deberíamos de pasarlas a la de debilidad. Y a lo mejor puede haber alguna que está en la columna de debilidad y llevarla a la de quiebre, en donde hemos aguantado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, y llega un momento que son años en los que hemos aguantado eso, que tal vez ya sería momento de pasarla al área de quiebre, simple y sencillamente por nuestro bienestar. Acuérdate, como dijimos la frase de un principio, la fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en felicidad autofabricada. La fragilidad confesada, confieso mi fragilidad, confieso que tengo límites, confieso que me quiebro, confieso que me rompo por dentro. Deja de serlo porque es el momento en el que empiezo yo a trabajar en mí con el objetivo de buscar un bienestar o de estar bien para mí mismo. Y es cuando yo llego entonces a la felicidad autoconstruida. ¿Sí te das cuenta cómo en un momento dado, a partir de nuestra fragilidad humana, podemos llegar a esta parte de la felicidad autoconstruida? Vamos a romper el mundo, ¿te parece? Vamos a romper el mundo. ¿Cuál mundo? El tuyo, por supuesto, ¿no? Autoexamen. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Qué es lo que nos ha roto en nuestra vida? ¿Qué es lo que te ha roto en tu vida? Segunda pregunta.
¿qué tanta resistencia ofreciste antes de que se rompiera? Y la tercera, en cada una de ellas, ¿qué tanto sufriste? Te vuelvo a hacer las 3 preguntas despertador. ¿Qué es lo que te ha roto en tu vida? 2, ¿qué tanta resistencia ofreciste hasta antes de romperse? Y 3, ¿qué tanto sufriste mientras se rompía y una vez que se rompió? Te dije que íbamos a romper el mundo, porque el mundo también es frágil, por lo tanto el mundo también se puede romper, el mundo también se puede quebrar. ¿Cuál mundo? El tuyo. Y son 3 preguntas que nos llevan a esa reflexión personal, precisamente para determinar cada uno de nosotros hasta dónde y en qué áreas hemos llegado a esa parte en donde se rompe nuestro mundo. Y yo te hago otra pregunta, ¿qué es lo que ha permeado más en tu vida, la fragilidad o la debilidad? Porque puede haber muchas personas que son débiles, crónicas, en donde han aguantado absolutamente todo en la vida, nunca se han quebrado y siguen aguantando y aguantando y saben que tienen un límite, saben que deben de llegar hasta un límite. Llegan al límite y dicen otro poquito y entonces siguen ahí. ¿Hasta dónde crees en un momento dado que debas aguantar? ¿Qué es lo que ha permeado más en tu vida? ¿La fragilidad o la debilidad? ¿Estamos rotos o estamos débiles por dentro? Porque además hay que decir una cosa, cuando algo se rompe, no vuelve a quedar igual, ¿eh? Puedes, si eres débil, pues a lo mejor estás doblándote y todo y puede llegar un momento en donde ya te pongas así, no quedas igual, pero cuando menos no te rompiste. Pero ¿qué pasa cuando algo se rompe? Cuando algo se rompe, en ese momento ya no vuelve a quedar igual. Créeme lo que ya no vuelve a quedar igual. Y para eso hay una reflexión muy buena y que seguramente tú ya la has leído o ya te han platicado acerca de esto, que es el Kintsugi japonés. Kintsugi japonés. ¿Qué significa el Kintsugi japonés? Mira, los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Por eso reparan los objetos rotos con oro. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran. Se han convertido en una prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, la capacidad de recuperarse y hacerse más fuertes. Seguramente tú has visto esto del kintsugi japonés, y en donde, por ejemplo, esa vasija se rompió y lo que hacen es retocarla con oro. Y una vez que la retocan con oro, lo que están haciendo es de que se vean las grietas, se vea esa experiencia que ya pasó este objeto. Bueno, pues así como esta vasija, cada uno de nosotros recuperamos esa forma. No en la forma original, por supuesto que no, claro que no, pero sí nos podemos recuperar como a través de la resiliencia. Y este es un término que seguramente tú has oído mucho en esta parte de la resiliencia, que es esa capacidad de recuperación que tenemos todas las personas de situaciones difíciles de nuestra vida, de situaciones de quiebre, de situaciones de rompimiento, inclusive de situaciones de debilidad, pero de debilidad en donde ya estamos llegando al punto máximo, en donde tu resistencia se ha estirado tanto como una liga, pero a pesar de que sea una liga, a pesar de eso también las ligas tienen un límite y se pueden llegar a romper. Y a lo mejor se pueden llegar a romper por dentro, como a través de una enfermedad. ¿Vamos a esperar a que llegue eso o qué es lo que vamos a hacer? Es decir, nuestra resiliencia nos dará otra oportunidad de vida. Porque cualquier cosa que se haya roto en tu vida, cualquier aspecto en donde hayas llegado al punto de quiebre, ya sea una relación, ya sea la salud, ya sea lo que tú quieras, al final de cuentas esa resiliencia nos va a llevar a tener otra oportunidad de vida. Se habla mucho de la fragilidad femenina, ¿o no? Y yo te pregunto, ¿y la masculina?
la fragilidad masculina, porque estamos hablando de fragilidad humana, y al estar hablando de fragilidad humana no nada más debería referirse a la femenina, no, se debería referir también a la masculina, ¿sí? Y obviamente aquí tiene mucho que ver la parte de la cultura y la parte de las creencias, la parte de todos aquellos aprendizajes que recibimos desde pequeños, en donde los hombres no debemos de expresar, no debemos de mostrar esa fragilidad humana que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, yo vuelvo a preguntar, y aquí a todos los caballeros que nos estén escuchando ahorita, ¿tú eres vulnerable? Yo estoy seguro que sí, a lo mejor lo niegas, pero yo estoy seguro que sí. ¿Tienes carencias? Y me refiero a carencias afectivas. Yo creo que sí. Tienes limitaciones, tienes debilidades, tienes soledades en este momento, tienes miedo, tienes incertidumbre, te sientes indefenso ante determinada situación, eres susceptible de ser herido. Yo creo que sí, independientemente de que seamos masculinos o femeninas, independientemente de eso, cada uno de nosotros estamos dentro de esta burbuja de la fragilidad humana. Pero se habla más porque ustedes, las damas, sí se han derivado de la cultura y derivado de los aprendizajes y de las creencias, sí tienen ese permiso para expresarlo, y a nosotros nos lo limitaron desde un principio, pero ¿no será el momento de empezarlo también a mostrar? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo natural dentro de nosotros. La fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en felicidad autoconstruida. Y te lo vuelvo a repetir, la fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en felicidad construida. Mira, se habla que Julio Cortázar, ese gran escritor, él aceptó que no tuvo una infancia feliz, ya que esta infancia estuvo marcada por una guerra mundial, por el abandono del padre y por su fragilidad física y emocional aceptada por él mismo, por Julio Cortázar. ¿Y en dónde se refugió Julio Cortázar? Se refugió en la literatura, porque fue la posibilidad de volar a un mundo fantástico de la mano de Julio Verne. La vuelta al mundo en 80 días. Y esta reflexión de esta vida de Julio Cortázar a mí me llevó a la reflexión cómo cada uno de nosotros, tal vez desde nuestra infancia, tal vez en la juventud, tal vez inclusive ahora ya en la etapa de la adultez, pues surgen dentro de nosotros todas esas fragilidades que tenemos. Por eso yo hablaba de la pandemia hace un rato, por eso yo hablaba de la placa, en donde cualquier título que tú tengas, pues de nada vale, ¿no? Ante una situación así. Pero van surgiendo esas fragilidades que vamos teniendo, las expresemos o no, las mostremos a los otros o no, de todas maneras las fragilidades están dentro de nosotros. ¿Cuántas fragilidades tenemos desde pequeños? Y sin embargo, ¿por qué no hacemos como Julio Cortázar? Buscar un refugio, así como él lo encontró en la literatura y que se convirtió en un gran escritor. ¿Por qué cada uno de nosotros no buscamos un refugio emocional? ¿Para qué? Para darnos cuenta de esa fragilidad que tenemos en lo personal y ver cómo podemos empezarla a trabajar, empezando por confesarla, empezando por aceptarla, empezando por hacerla nuestra, interiorizándola dentro de nosotros, aunque suene reiterativo, interiorizándola dentro de nosotros, y una vez que está así, el determinar qué es lo que voy a hacer, llegar a un refugio en donde yo pueda estar para poder trabajar esa fragilidad, poder afrontarla, poder estar enfrente de ella, y ya que esté enfrente de ella, empezar a sanarla, empezar a trabajar en ella para convertirla en una felicidad que yo mismo me voy a estar construyendo. ¿Por qué no tomar, por ejemplo, este caso de este gran escritor Julio Cortázar? La fragilidad humana tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? En primer lugar, activa nuestra prudencia. Activa nuestra prudencia. ¿Por qué activa nuestra prudencia la fragilidad humana? Porque cuando nos confesamos frágiles, nos hacemos más prudentes. Cuando nos hacemos frágiles, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos haciendo más prudentes. Tenemos más prudencia dentro de la vida, de nuestra vida.
¿Por qué? Porque sabemos que somos frágiles, y si sabemos que algo nos puede herir, pues no nos acercamos a eso, a ese algo que nos puede herir. Si sabemos que una persona nos hace daño, no me voy a acercar a esa persona, voy a activar mi prudencia, no me voy a acercar a esa persona. Si por las circunstancias me tengo que acercar a esa persona, pues voy a llevar todavía más prudencia para tener tiento, para tener alejamiento, para no acercarme mucho, así como lo hicimos en la pandemia con la distancia social, en donde activamos nuestra prudencia y dejé de saludar, dejé de abrazar, dejé de dar beso, dejé de acercarme, y hasta me volteaba cuando hablaba, y yo esperaba que el otro se volteara y también trajera su cubreboca. O sea, esa es la prudencia que cada uno de nosotros teníamos. Claro, vimos a muchas personas que no tenían ninguna prudencia y que andaban en la calle como... ya sabemos cómo. Entonces, una de las ventajas que tiene la fragilidad humana es que nos hace más prudentes. Activa nuestra prudencia y nos hace más prudentes. ¿Por qué? Porque nos sabemos y nos confesamos frágiles. También activa el significado de la vida. Fíjate que el otro día leí una frase que cuando la leí dije, a ver, no puede ser, ¿no? ¿De qué se trata esto? Sin embargo, tiene una gran verdad. Te la voy a leer. Esta frase dice: cuando nace un niño, ya es lo suficientemente viejo para morir. Yo dije, a ver, espérame, ¿cómo? Apenas está naciendo el bebé, apenas está naciendo el niño, y en ese momento ya es lo suficientemente viejo para morir. Pero es cierto. Entonces, la fragilidad humana, porque ante la muerte, ¿qué podemos hacer? Ante la muerte somos totalmente frágiles. Y nos podemos, ahí sí, romper. Ahí no podemos, como lo estábamos haciendo aquí con las servilletas, ser débiles y estarnos doblando para escondernos de la muerte. No. La muerte nos lleva irremediablemente a quebrarnos, irremediablemente a rompernos. No sé de quién sea esta frase, la verdad no encontré el autor o la autora, y ofrezco una disculpa, pero es una frase que me llegó: cuando nace un niño ya es lo suficientemente viejo para morir. Entonces, la fragilidad humana, ¿qué es lo que hace? Activar el significado de la vida. ¿Por qué? Porque entonces todos estos años que hemos vivido, ¿por qué? Porque tanto tú como yo, que estamos ahorita aquí conectados, nacimos y no nos morimos, tan no nos morimos que seguimos aquí estamos enfrente tú y yo. Y por lo tanto se renueva ese significado de la vida, en donde dices, a ver, todos estos años que he vivido, ¿qué es lo que yo he hecho de mí? ¿Qué es lo que yo he trabajado en mí? ¿Qué tanto he logrado superar mis propias fragilidades? ¿Para qué? Simple y sencillamente para tener un bienestar o estar bien. Y tercer punto que activa la fragilidad humana, activa nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de la fragilidad humana también está la fragilidad emocional. Entonces, activa nuestra conciencia, y acuérdate que yo siempre, cuando me refiero a la conciencia, es conciencia con SC. Es decir, no nada más con esa conciencia de todo aquello que nos llega a través de nuestros sentidos, sino también de lo interno, también de darme cuenta de lo que yo tengo dentro y yo dentro de mí, independientemente de que soy único, irrepetible, sí, pero también soy frágil. Y también puedo ser quebradizo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la fragilidad humana? Te lo repito, activa nuestra prudencia, activa nuestro significado o sentido de vida, y activa nuestra conciencia. Y que, como te digo, dentro de la fragilidad humana necesariamente está la fragilidad emocional, porque esta parte emocional la tenemos dentro de nosotros. Entonces, al referirnos a fragilidad humana, es de que a toda la humanidad, todos los seres humanos somos frágiles, todos. Pero ya la emocional, esa sí es meramente personal. Y yo tengo mi fragilidad emocional, tú tienes la tuya, y no tiene por qué ser iguales. ¿Por qué? Porque tenemos emociones diferentes, tenemos emocionalidades diferentes, tenemos sentimientos diferentes, tenemos significados diferentes, hemos vivido situaciones diferentes. Y todo esto se va conformando para de ahí sacar nuestra fragilidad emocional, esta que es meramente personal.
y que nos puede llevar, esta fragilidad personal o fragilidad emocional, nos puede llevar a un victimismo y victimismo crónico, es decir, para siempre, en donde siempre estamos culpando a los otros por nuestras propias frustraciones y por nuestros propios fracasos. Entonces son frustraciones y fracasos que yo tengo, pero yo voy a culpar a los demás y por lo tanto me instalo en el victimismo y entonces mi fragilidad emocional está acentuada en el victimismo. ¿Por qué? Pues porque no logro yo aceptar, no estoy aceptando. Si estoy diciendo que el tema se llama la fragilidad confesada, ni siquiera yo mismo me estoy confesando mi propia fragilidad. Para los que somos católicos, pues decían que había que irse a confesar, o dicen que hay que irse a confesar cada X tiempo, cada vez que cometes un pecado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste contigo misma, contigo mismo? Y aquí ya no tiene nada que ver la iglesia, eres tú. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste contigo misma o contigo mismo? Perdón. Y que además estoy viendo que hace juego hoy con mi playera, ¿ya lo viste? Acuérdate que la volteo para que no suene a comercial, pero tú ya sabes de qué se trata, ¿no? Entonces, tu fragilidad emocional, ¿en dónde está? ¿En qué punto de tu vida está? ¿En qué emoción está? ¿En qué sentimiento está? ¿En dónde está esa fragilidad que tú tienes como ser humano? Pero también nos puede llevar a una conciencia del autocuidado emocional. Fíjate, esto es fantástico, porque así como esta fragilidad emocional nos puede llevar al victimismo, y el victimismo nos lleva a estar culpando a todos de mis propias frustraciones y de mis propios fracasos, también me puede llevar a la conciencia del autocuidado emocional. Y vamos a ver qué es el autocuidado emocional. Tipos de fragilidad. Mira, yo digo que hay dos tipos de fragilidades. La fragilidad emocional paralizante y la fragilidad emocional asertiva. ¿Cuáles son estas dos? La fragilidad emocional paralizante, acuérdate que al hablar de fragilidad emocional estoy hablando de la propia, de la tuya, de la personal, de la de cada quien, no de la fragilidad humana. No, ya aquí estamos situados en lo personal. Entonces, dentro de estos tipos de fragilidad emocional está la fragilidad emocional paralizante. ¿Cuál es esta? Las de renuncias anticipadas. ¿Cuántas veces has renunciado anticipadamente a un proyecto, a un objetivo, a una relación, a lo que tú quieras, a un deseo, a un sueño, a un objetivo? ¿Cuántas veces has renunciado anticipadamente? ¿Cuántas veces te has saboteado en tus relaciones? ¿Cuántas veces has enmascarado los problemas de no pasa nada? Esa es la fragilidad humana paralizante. El otro tipo de fragilidad humana, la asertiva, es cuando aceptamos nuestros límites personales y cortamos por lo sano justo en el momento previo de la fractura emocional. Si nosotros estamos conscientes de nuestra fragilidad y sabemos que tenemos una resistencia y que esa resistencia la podemos ir jalando o estirando, pero que va a llegar un momento en que dé de sí y que se rompa, justo en el momento previo a que se rompa, en ese momento aceptamos ese límite y en ese momento cortamos nosotros por lo sano. Y es asertivo. ¿Por qué? Porque va en pos de tu mejoramiento personal. Y el segundo es construir un refugio para tu autocuidado. Construir un refugio para tu autocuidado. ¿Y cómo podemos construir un refugio para nuestro cuidado, Álvaro? Bueno, en primer lugar, busca o construye tu refugio emocional. Así como Julio Cortázar, nos enseñó que él se refugió en la literatura, ¿tú en dónde te estás refugiando? Hay gente que se refugia en las drogas. Hay gente que se refugia en el victimismo. Hay gente que se refugia en la queja. Hay gente que se refugia en algo que lo va a llevar a sanar, una terapia, por ejemplo, un proceso terapéutico, un proceso de sanación.
Cada uno lo va a determinar. Y aquí de lo que se trata, el autocuidado emocional, de lo que se trata es de que busques o construyas tu refugio emocional, el tuyo. Si para eso tienes que buscar un lugar físico en el que estés tú sola, tú solo, búscalo, en donde nadie te interrumpa, en donde nadie te moleste, en donde te metas 5 minutos para descansar, para pensar, para reflexionar, para calmarte, para tomar un respiro. Puede ser una actividad en donde a lo mejor te pones a cantar, te pones a escribir, te pones a leer, te pones a hacer yoga, te pones a hacer ejercicios de respiración, te pones a hacer ejercicios de gimnasia emocional. No sé, pero busca o construye un refugio personal, lo que a ti se te acomode. Aquí no hay recetas, lo que a ti se te acomode, pero búscalo, constrúyelo. En segundo lugar, cuando ya tengas o ya estés en tu refugio emocional, activa el autocuidado. ¿Cómo voy a activar el autocuidado? En primer lugar, las fases del autocuidado emocional son prevención y o reducción de contaminación emocional. O sea, ¿qué actos o qué tienes que hacer para prevenir o en todo caso para reducir la contaminación emocional que hay a tu alrededor? Todos tenemos a nuestro alrededor contaminación emocional, empezando por nuestra propia contaminación que nosotros estamos emitiendo. Porque acuérdate que somos seres energéticos, somos seres de energía. Entonces, si un pensamiento es energía, si una intención es energía, por supuesto que todos nosotros somos energía y estamos emitiendo precisamente una serie de energía que mucha de ella lleva precisamente a esta contaminación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir o en su caso reducir la contaminación emocional a nuestro alrededor. En segundo lugar, tener relaciones sociales positivas, pero positivas empezando por ti. Y cuando tú empiezas por ti, hay una frase muy famosa que dice: yo quería que el mundo cambiara y no cambió, pero cuando yo cambié, como por arte de magia, el mundo cambió. ¿Qué fue lo que sucedió? Partió de ti ese positivismo, partió de ti ese constructivismo, partió de ti esa asertividad, partió de ti el ser mejor, partió de ti el generar una mejor energía entre las personas. Y obviamente el resultado que tú estás recibiendo en contraprestación o contraposición, pues es todavía mejor a eso que tú estás mandando. Y también el propiciar el equilibrio emocional. ¿Qué significa propiciar el equilibrio emocional? Amplificar las emociones positivas y gestionar las emociones negativas. Amplifica todas esas emociones positivas. Te vas a reír, ríete. Si es a carcajadas, a carcajadas. Te sientes alegre, sube esa alegría al máximo, amplifícala, súbele el volumen a esa alegría, aunque sea un volumen interno, pero siéntelo en todo tu cuerpo, esa alegría que tienes, ese beneplácito, eso que tú te sientes bien internamente, súbelo, amplifícalo y gestiona las emociones negativas. Es decir, a todas esas emociones negativas como el enojo, la molestia, la ira, todo eso, gestiónalo, empiézalo a trabajar, retírate a ese refugio emocional personal y tómate ese minuto de respiración, tómate esos 5 minutos para estar contigo mismo, confiésate en ese momento contigo misma, contigo mismo. De esto se trata precisamente el autocuidado emocional, como afrontando, estando de frente a nuestras fragilidades. Cuando nosotros estamos en nuestro refugio emocional, estamos enfrentando a esas fragilidades personales. Recuerda que la fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en felicidad autoconstruida. Y no me canso de repetirte esta frase porque quiero que quede bien anclada en ti. La fragilidad confesada deja de serlo para convertirse en una felicidad autoconstruida. ¿Cuál es el resultado? Bienestar. O si mejor lo quieres, estar bien. Fíjate que hay un cuento, como tú sabes,
me gustan contar los cuentos, tanto del señor Jorge Bucay como de Alejandro Jodorowsky y muchos otros autores que existen con estos cuentos, porque yo siempre he creído que los cuentos y las metáforas nos hacen reflexionar, y cada uno de nosotros, derivado del significado que le demos a esos cuentos, a esas metáforas, cada uno de nosotros lo vamos a interpretar a nuestra manera, lo vamos a llevar a nuestra vida, y de ahí es en donde podemos sacar ese aprendizaje para ponerlo en práctica. Y el señor Jorge Bucay tiene un cuento que se llama Cuento sobre ser nosotros mismos. Y él dice que en una ocasión, estando en un lamasterio en donde están los lamas, llega uno de los lamas principiantes, viene cargando unas tinajas de agua. Recolectó agua en unas tinajas y las viene cargando hacia el lamasterio. Y ya que está a punto de llegar al lamasterio, se encuentra a uno de sus lamas mayores, a uno de sus maestros, y este lama mayor está llorando y llorando y llorando y llorando, pero llorando así de una forma que le extraña mucho al lama joven, y entonces baja las tinajas, se acerca con prudencia hacia el lama mayor y le dice: maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y el lama mayor está llorando y llorando y llorando, y como puede le dice: ¿sabes qué? Estoy así porque yo sé que el final se acerca. Y yo sé que cuando se acerca el final va a llegar un momento en el que voy a subir al cielo. Y ya estando al cielo, tal vez, no lo sé si así sea, pero tal vez me reciba Dios. Y al recibirme Dios, yo estoy seguro que me va a preguntar. Me va a decir primero: bueno, pues llegó tu momento, ya llegaste aquí, eres bienvenido, pero te voy a hacer una pregunta. Y entonces el ama le dice, y Dios me va a preguntar: ahora que ya estás aquí, ¿por qué durante tu vida en la tierra no fuiste como un Buda, no fuiste como Jesucristo, no fuiste como Moisés, no fuiste como la Madre Teresa? Y le empieza a nombrar, no fuiste como Gandhi, le empieza a nombrar a muchos. Y entonces dice el ama mayor: a mí me va a dar mucha vergüenza que yo no llegué a ese grado de todas estas personas y no voy a poder mirar a los ojos de Dios. Y eso es lo que me tiene así, por eso estoy llorando. Y cuando termina de narrar esto, el ama voltea a ver al ama joven y no se había dado cuenta que el ama joven también ya está llorando. Y entonces voltea y le dice: pero tú no llores, tú estás muy joven todavía, a ti todavía te falta un gran camino por recorrer. Entonces tú ahorita no te debes de preocupar eso. Yo lo hago porque pues yo ya estoy grande y yo estoy casi cierto de que pronto va a llegar el momento de mi partida, pero tú no tienes por qué llorar. Y entonces el ama joven le contesta: sí, maestro, yo estoy llorando, pero no estoy llorando por lo mismo que tú estás llorando. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué está llorando? Dice: porque pues en el momento en el que yo me muera, tal vez yo, al igual que tú, llegue y esté ante la presencia de Dios. Y cuando Dios me pregunte lo mismo que a ti te preguntó: ¿por qué no fuiste como Buda? ¿Por qué no fuiste como Jesús? ¿Por qué no fuiste como Moisés? ¿Por qué no fuiste como la Madre Teresa? ¿Por qué no fuiste como Gandhi? ¿Por qué no fuiste por X? Yo le voy a decir a Dios: bueno, Dios, yo no fui como ellos en la tierra porque tú no me diste las herramientas para ser como ellos. Pero yo estoy seguro que Dios me va a hacer una segunda pregunta. ¿No fuiste como ellos? No, no fui como ellos. ¿Y por qué no fuiste tú mismo? Para eso sí te di todas tus herramientas. Yo te dejo la interpretación de este cuento del señor Jorge Bucay para que tú saques tus propias conclusiones. Y una de las herramientas que te puedo decir que tenemos cada uno de nosotros es la fragilidad humana. La fragilidad emocional, esa que es personal
es una de las herramientas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Tal vez no para parecerte ni a un Buda, ni a Jesucristo, ni a Moisés, ni a la Madre Teresa, ni a Gandhi. No, pero para ser tú misma o tú mismo. Te tengo una mala noticia. El tiempo se acabó. Y por hoy, se acabuche. Te doy las gracias por haber estado aquí. ¿Y por qué no? Nos vemos la próxima semana, en jueves. Ya la próxima semana regresamos a los jueves en Motivación TV. Te doy las gracias por haber estado aquí y agradezco todos los comentarios que tú me quieras hacer y que con mucho gusto voy a leer y voy a contestar. Te mando un abrazo y un beso y por hoy, te repito, por hoy se acabuche. Gracias. Nos vemos en la próxima.